vamos a ver qué es un shofar. ¿Todos saben lo que es un shofar? A ver, levánteme la mano los que no conocen un shofar o no saben. Levantan la mano, los que sí saben no la levantan. Ok, nada más un hermano. Ok, muy bien. Entonces el shofar, hermanos, es un cuerno de carnero o de antílope que fue criado especialmente para dicho propósito. Hay shofars que no son de carnero, que fue criado para eso, que sobre todo lo hacen los árabes y lo usan para lo mismo, pero no criado específicamente para ello. Pero en Israel, cuando un antílope o un carnero se ha criado o se cría con ese destino, con ese propósito de que los cuernos sirvan para hacer un shofar, le dan una alimentación especial, un trato especial, le cuidan los cuernos, le cuidan todo para que este shofar después sea calidad kosher. Es decir, que los rabinos lo aprueban, que tiene el grosor correcto, la longitud correcta, el sonido correcto. Entonces, desde que el animalito nace, lo están cuidando para usar ese cuerno, ¿verdad? No así algunos que se consiguen más baratos en el comercio, pero que no fueron destinados para ello. Entonces, el cuerno lo tratan con técnicas especiales. Pero la comparación que vamos a hacer este día es del shofar con el profeta. Al profeta también se le trata, o Dios lo trata con técnicas especiales para que pueda dar un buen sonido, igual que el shofar, ¿verdad? Una buena voz. Entonces, para que su voz sea clara y sea la mejor voz. Porque cuando hablamos de una voz clara, estamos hablando que el profeta diga solo lo que Dios dice, que no venga con contaminación de su propio corazón, de su propia voz, sino que hable claramente lo que Dios quiere que diga, ¿verdad? Y que sea la mejor voz, o sea, la voz que tiene que ser escuchada para que se cumpla el propósito de Dios. Hay muchos profetas que, bueno, o aprendices de profeta, vamos a decir, porque hay aprendices de profeta y profetas ya maduros. Pero hay algunos que aprenden un lenguaje muy rebuscado y hablan así como bien bonito y dejan a la gente bien impresionada, pero la gente no les entendió nada. Solo fue que dijeron un montón de cosas y armaron unas cuestiones y la gente quedó, ¿qué dijo? Entonces, si el mensaje no es claro, ¿de qué sirve, verdad? Igual, fíjese que el shofar, si no es tocado bajo la unción, si no se toca, no lo toca alguien que está autorizado para ello, entonces la voz sale como, así como una trompeta que está con catarro, ¿verdad? Pero cuando la voz del shofar es como debe de ser, es clara, es un sonido, pero nítido, ¿verdad? Sí. El hermano John Parole es una de las personas que yo he oído que toca más claramente el shofar. Y en Belice tuvimos una experiencia muy especial. Hubo un momento, creo que fue el último día por la mañana, en que entró una unción de guerra tremenda y entonces el escudero del hermano Gerson, el hermano Estuardo Castillo, tenía un shofar, lo tomó, lo tocó de una manera impactante, es que los aires se conmovieron y empezó a caer una unción de guerra en todo el auditorio y toda la gente que estaba ahí. Fue algo pero impactante. O sea, uno sabe cuando el shofar es tocado bajo la unción, bajo la gracia del Señor, en la dirección del Señor, no solo por tocarlo. Hay veces que uno está, me pasó en Guatemala, en la reunión Profecía 2006, estábamos ahí reunidos y había alguien con un shofar, pero lo tocaba por tocar en cualquier momento que le daba la gana y aquel sonido más bien perturbaba. Uno percibía en el espíritu que no era el momento indicado. Entonces no es como por hacer ruido, sino que tiene que ser por la dirección del espíritu. Estaba recordando, no sé si usted se acuerda, un 31 de diciembre en la iglesia. Yo no podía ir los 31 de diciembre a las reuniones que habían y a las 12 de la noche yo no sabía que estaban tocando el shofar. Yo no estaba en la iglesia, yo estaba en mi casa. Y entonces resulta que ya el 31 o unos no estaban y todo el mundo se había dormido. Y otros se habían ido antes de las 12. Entonces yo estaba sola a esa hora y entonces me acerqué a la puerta de la casa tratando de orarle al Señor porque comenzaba el año y entonces de pronto yo empecé a escuchar un sonido de shofar y entonces yo me quedé
el shofar, yo escucho el shofar. Entonces empecé a declarar ahí, pero mis oídos percibían con una claridad nítida el shofar. Después le comenté a la hermana, fíjese que me pasó esto a las 12, yo escuché un shofar. Y resulta que allá en la iglesia estaban tocando el shofar. Entonces, donde yo vivo no podía escucharlo físicamente. O sea que en el espíritu algo estaba sucediendo en el ámbito espiritual. Gloria a Dios. Muchas veces el Señor nos manda a sonar el shofar en lugares altos o en horas particulares. Tiene que ser bajo la dirección. Entonces, cuando la hermana Yona me compartió de lo que ella escuchó, yo dije, ciertamente lo estábamos tocando por la dirección del Espíritu Santo, porque ella por el Espíritu lo percibió, ¿verdad? Entonces, un buen shofar tiene una posición inclinada, es decir, que no es recto, sino que es así, tiene curvaturas, es inclinado en relación a sus extremos. O sea, no es simétrico, tampoco es recto. El profeta también necesita tener esta inclinación. La inclinación representa la humillación. O sea, humildad, que es un requisito esencial para tener un buen sonido y una buena voz. Estamos hablando ya del ministerio de un profeta. Para que un profeta pueda tener la voz que Dios quiere que tenga, debe de vivir en continua humillación. Tiene que encorvarse y dejarse tratar como ocurre con el shofar. Entonces el shofar significa el ministerio profético. Entonces, así como este cuerno, fíjese que este cuerno de antílope o de carnero lo cortan, ¿verdad?, del animalito, y entonces lo pasan por un proceso de fuego para que se haga un poco elástico, flexible y poderlo enrollar o contorsionar. Y esto es como el caso del profeta, que para tratar con el orgullo y la soberbia, Dios lo pasa por el fuego también. Entonces, hay shofars largos como el que está en este dibujo, hay unos medianos y hay uno muy corto. Así es que a ver si el próximo lunes Pastor Remo trae el suyo corto y con el favor de Dios vamos a traer el largo, ¿verdad, Roger? Y entonces, para que vean la diferencia entre uno corto, uno largo, tienen diferentes usos. Unas son para llamado de guerra y otras para santa convocatoria. Entonces el corto es de carnero, porque es el cuernito enrollado. El largo es de antílope. El de guerra es el corto y el de santa convocatoria es el largo. Pero los sonidos son diferentes también. Tienen titi, 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 titi. Entonces ese es de convocatoria. Entonces tienen diferentes sonidos. Bueno, cada vez que he sonado el shofar, fíjese las razones para las cuales se suena el shofar físicamente hablando. Un anuncio o convocatoria, una alerta de peligro, un llamado de atención. Entonces, el shofar se sonaba y se suena con diferentes sonidos. Inclusive hay por allí un cassette de cómo interpretar o qué significa cada sonido, y tiene un nombre cada uno de los sonidos y de los llamados. Tal vez lo recuerda, Roger, porque tenemos ese cassette allá también del sonido del shofar. Entonces hay un toque para cada ocasión. Siempre que un shofar suena, es como si Dios estuviera hablando. O sea, para el pueblo de Israel, recuerde que el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo dentro de ellos. Ellos no podían oír la voz de Dios dentro de su corazón como nosotros ahora. Entonces ellos tenían que depender del profeta, de la instrucción o la voz que les diera el profeta. Y normalmente pues era un profeta o era un líder de Dios el que tocaba el shofar. O sea que cuando ellos escuchaban el sonido del shofar, era como una orden de parte de Dios, era una convocatoria, era una alerta. Ellos lo recibían como que Dios está hablando, está advirtiendo de algo. De la misma manera hoy día, cuando un profeta abre su boca y da una voz de alerta, la gente debería de verlo como que es Dios quien está hablando, ¿verdad? Advirtiendo algo, así es, hermano. Entonces vamos a ver el uso que se le dio al shofar. También para aclamación y exaltación a Dios, acompañado de flautas, salterios, bocina, ¿verdad? Esto es, además de lo que hablamos de una convocatoria, además de un llamado de atención, de una exhortación. Esta es una de las citas que está agregada, Salmos 98, 4 al 6.
Dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Cuando dice sonidos de bocina, está hablando del carnero, de cómo sonaba el carnero, el cuerno de carnero o el shofar. Y muchas veces cuando tradujeron trompeta se refiere a los cuernos de carnero, que lo tradujeron trompeta. Hay veces que son trompetas de plata, pero la Biblia hace la salvedad de que se refiere a trompetas de plata. Pero si no lo dice, se refiere a cuernos de carnero o a shofar. Entonces, en este caso, el salmista está hablando de otro uso del shofar, que es para aclamar a Dios, para exaltar el nombre del Señor, para alabar, para adorar al Dios Todopoderoso. O sea, que ese era otro uso que se le daba, ¿verdad? En este caso no es para una advertencia, no es para una convocatoria, sino que es más bien algo jubiloso de alabanza. El shofar es símbolo del profeta, aquel que habla por Dios. El objetivo de una escuela de profetas es encorvar al alumno, hermano, o sea, pasarlo por fuego, ayudarle a humillarse, porque el que se humilla será exaltado. Ahora, ¿de qué manera? Cuando alguien entra a una escuela de profetas, es porque le está dando la autoridad al mentor de corregirle, de enseñarle, de ayudarle en qué cosas. No es que se va a meter en la vida privada, pero si alguien fluye con una palabra, una revelación, un sueño, entonces el hermano mayor o el mentor tiene la autoridad en una escuela de profetas de decirle, hermano, yo considero que esto pues quizá proviene de la carne y no del espíritu por esto y esto y esto, carece de estos elementos y probablemente sea algo de su propio corazón. Entonces el aprendiz de profeta, si de verdad quiere ser procesado, lo va a tomar con sencillez, con humildad y va a decir, gracias hermano, sígame ayudando. Pero aquel que se enoja y dice, yo ya me voy de ahí porque ahí no me hacen caso, creen que solo ellos saben y que uno no quiso ser encorvado, no quiso humillarse, no quiso que lo formaran como un buen shofar y se va a quedar como aprendiz todo el tiempo y va a atrasar su proceso. Porque una de las características, ¿verdad?, que debe de acompañar a un profeta, a un ministro profético, es la humillación, la humildad y la capacidad para aceptar que se equivoca. Porque todos cuando estamos aprendiendo nos equivocamos y vamos a hacer muchas cosas en la carne y vamos a aprender a discernir cuáles cosas son del espíritu y cuáles no lo son, ¿verdad? Y a todos nos ocurre porque todavía tenemos una mente, emociones, un alma, ¿verdad? Y un cuerpo, que no todo es espíritu todavía, sino que tiene que pasar por un filtro. Y para eso son las escuelas de profetas. Una escuela de profetas no es que le va a enseñar a alguien o le va a decir así se profetiza, sino que cada quien aprende del Espíritu Santo, pero la escuela es para corrección, para proceso, para moldear, para ayudar en el carácter del profeta. El orgullo es la plataforma para la caída y la muerte espiritual, eso todos lo sabemos, pero muchas veces estamos llenos de orgullo y no nos damos cuenta. Proverbios 16, 18, 19 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Creo que esa cita no la tiene, la puede agregar. Y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Entonces yo creo que el Señor es muy claro a través de su palabra. Por supuesto, esto no solo es para los profetas, es para todos los ministros. Es para los pastores, es para los evangelistas, es para los maestros, es para los apóstoles, es para los adoradores, ministros de alabanza, para todos los que querramos ostentar un ministerio, un llamado, fluir, ¿verdad?, en la casa del Señor con un ministerio de oficio, si es que Dios nos ha llamado, tenemos que pasar por ahí. No hay otro camino, yo no conozco ningún otro, ese es el único. Aquí no hay caminos alternos, hermano. Hablando del anuncio, que dijimos que el shofar se usaba para anunciar. Entonces el shofar representa un anuncio, convoca la guerra, previene la cercanía del enemigo o de algo terrible que pueda ocurrir. Y claro, el toque, como dije, era diferente. Joel 2:1 dice, puede agregarlo, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Cuando aquí Joel dice tocad trompeta en Sión
está diciéndole, comiencen a dar anuncio, comiencen a dar alarma. Dice, dad alarma en mi santo monte. Está previniendo de algo terrible que va a venir. Entonces el profeta les está diciendo a los que tienen las bocinas, a los que tienen las trompetas, que lo toquen. Muchas veces era el profeta el que daba la orden, aunque él no tocara físicamente el shofar. Pero él daba la orden porque él era el que percibía el peligro o el que recibía de parte de Dios qué era lo que había que comunicar. Entonces se lo decía a los que tenían las trompetas. Porque recuerda, creo que lo vamos a ver aquí, pero recuerda, en el caso de la conquista de Jericó, los que llevaban las bocinas, las trompetas, no eran profetas, pero la instrucción venía a través de Josué. Vamos a ver en la guerra, 1 Corintios 14, del 8 al 9. Esta es una analogía que está haciendo el apóstol Pablo, pero se refiere a algo que ocurría en el Antiguo Testamento, aunque esto lo está hablando en el Nuevo Pacto. Dice en 1 Corintios 14, 8, 9, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí el apóstol Pablo está confirmando que para prepararse para la batalla hay que sonar el shofar para que todos sepan que es tiempo de preparación para la guerra. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Por supuesto, está hablando en el contexto de los dones del Espíritu Santo, está hablando en la forma de orar, ¿verdad? Para que los demás puedan decir así es o amén, pero está haciendo una comparación con el sonido claro que debe de tener el shofar cuando se hace una advertencia o una convocatoria para la guerra. Seguimos viendo ejemplos del uso del shofar para la guerra. Jueces 7, 15 al 18. Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. Si usted se fija, no eran trompetas de plata, de metal, eran cuernos de carnero, porque lo dice luego. Trompetas en sus manos y cántaros vacíos con tea sardiento dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, o sea, yo tocaré el shofar y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas o los shofarot alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Este es uno de los ejemplos claros de que se usó shofar para la guerra, pero en este caso no era para una advertencia de guerra, no era una convocatoria, sino que aquí se usó como un instrumento de guerra, porque la instrucción que Dios le dio al profeta Gedeón era que llevara shofar, cántaros y teas encendidas. Ya sabemos que esto tiene un contenido profético, un alto contenido profético. O sea, el shofar representa al profeta o la voz profética. Los cántaros vacíos representan la humanidad nuestra. Y la tea encendida es la luz de Dios, la luz del Espíritu, la palabra viva que brota cuando es quebrado el cántaro o la vasija. Ahora vemos, si nosotros estudiamos todos Jueces y lo que pasó con Gedeón, que al sonido o a la voz del profeta, entonces viene el quebrantamiento. Eso es lo que representa. Cuando un profeta restaurador habla o da una palabra, casi siempre produce quebranto, porque el profeta habla para desarraigar, para limpiar, para quitar, pero también para edificar. Entonces, cuando viene el quebranto de la humanidad, de la parte natural, entonces se puede ver la luz, se puede ver la llama del Espíritu, se puede ver la vida de Cristo. Pero aquí, aunque es en guerra que se usó, esa es la representación o lo que significa. Pero también vemos que Gedeón llevaba él su shofar y llevaba su tea y su cántaro, y todos los demás tenían que obedecer y hacer exactamente lo mismo que hacía Gedeón. Entonces ese es uno de los ejemplos. Si no lo tiene, puede agregarlo. Perdóneme, pero cuando hice la enseñanza, la hice básica, cuando la revisé la semana pasada, pues le agregué.
Y cuando la vuelva a revisar le voy a agregar más. Así es que deje espacio por ahí. Bueno, seguimos con los usos bíblicos del shofar. Un sonido específico de los shofarot, que ese es el plural de shofar, anunciaba el cambio de mes judío según la luna nueva. Y la luna nueva, o en la fiesta de la luna nueva, se llamaba Rosh Hodesh. Usted tiene por allí en las hojitas estas de las fiestas bíblicas, probablemente tiene el cambio de la luna nueva, que es el Rosh Hodesh, que era un tiempo en el cual se sonaban los shofar, porque era el cambio de mes. El mes judío cambia con la luna nueva, con lunas, o sea, son meses lunares. De hecho, usted sabe que el embarazo se cuenta en meses lunares. Son 9 meses lunares. El embarazo de una mujer no es con el calendario nuestro, por eso es que nunca son 9 meses. Y por eso dicen que cuando hay cambio de luna, entonces se llenan los hospitales de mujeres dando a luz, porque tiene mucho que ver. Los astros, todo está organizado y está bajo el control del Señor. No para especular como lo hacen los ocultistas, sino que hay una armonía completa en todo el universo. Y Él es Señor de los astros, Él es Señor de la luna y es Señor de las embarazadas y es Señor de los niños, ¿verdad? Entonces todo tiene que ver. Usted ve la gente del campo, ellos buscan el cambio de luna para sembrar y para las cosechas, ¿verdad? Hay algunos que hasta para cortarse el pelo miran cuándo es el cambio de luna, porque si no les crece o no les crece, no sé, pero todo tiene algo que ver. La luna tiene que ver con las mareas también, porque todo está en armonía, hermanos. Bueno, Salmos 81:3 nos habla precisamente del cambio de luna o la luna nueva. Dice, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Si ustedes notan, el pueblo de Israel es un pueblo que siempre está de fiesta. Ellos buscaban cualquier pretexto para hacer fiesta, porque usted sabe que nuestro Dios es un Dios de fiesta. Él es un Dios alegre, Él es un Dios fiestero. Mire, Jesús siempre estaba de fiesta, hermano. Siempre estaban comiendo y bebiendo y por todo hacían fiesta. Y eso es bueno, la iglesia debe de estar en fiesta. Entonces ellos subían a la montaña para tocar los shofarot y anunciar estos cambios que regían las fiestas bíblicas. O sea, desde el monte alto tocaban todos los shofarot y toda la gente estaba escuchando y sabían, era un anuncio de que era cambio de luna, vamos a matar el cordero, vamos a beber vino, vamos a hacer, ¿verdad? Y siempre entonces estaban en fiesta, pero en todo reconocían a Jehová en sus fiestas. Entonces, una de las fiestas más esperadas en las escrituras era el Yom Teruah. Ahora vamos a ver qué era el Yom Teruah. Yom Teruah significa día del despertar, pero día del despertar se conoce, o Yom Teruah se conoce como fiesta de las trompetas. Ya vamos a ver. Y entonces, para ver cuáles eran las fiestas de las trompetas o el Yom Teruah, vamos a enunciar que existen 7 fiestas judías. 5 de estas 7 fiestas fueron dadas por Moisés y las otras 2 fueron agregadas posteriormente. Las 5 primeras fiestas fueron dadas por Moisés, las siguientes, las 6 y las 7, fueron agregadas posteriormente. Entonces veamos cuáles son las primeras 5 fiestas que fueron dadas por Dios a Moisés. Primero, la Pascua, incluía la fiesta de los panes sin levadura y las primicias. Entonces, los panes sin levadura, ¿verdad? ¿Saben cómo se celebraba la fiesta de la Pascua? Llevaban el cordero, se sacrificaba, lo comían por familia. Si la familia era muy pequeña, se juntaban 2 familias, no tenían que dejar nada para el día siguiente. Se comía con panes que no tenían levadura y con hierbas amargas. Todo esto representa o tipifica algo muy importante. Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero Pascual que por nosotros fue sacrificado. ¿Y cómo es que lo comemos con panes sin levadura? Nos comemos a Cristo con una palabra no contaminada, con una palabra pura, sin levadura. Las hierbas amargas, el sufrimiento, la persecución que hay que pasar y hay que padecer cuando amamos a Cristo y lo seguimos a Él. Entonces Cristo es nuestra Pascua. O sea, la Pascua era una celebración, pero a la vez era un anuncio de que un día vendría el Cordero Pascual, que es Jesucristo. Todas las fiestas eran proféticas de algo que había de venir y que se iba a cumplir.
Luego la segunda fiesta dada por Dios a Moisés es Pentecostés. Pente quiere decir 50 o Pente, fiesta de las 50 semanas después de la Pascua. O sea, después de que pasaba la Pascua, contaban 50 semanas y allí era la celebración de Pentecostés o las cosechas. Esa era la celebración de las cosechas, que era cuando recogían el fruto y toda la gente lo llevaba al lugar, al templo, ¿verdad? Y celebraban que tenían las cosechas. Y luego la tercera fiesta es Rosh Hashanah, que es la fiesta de Año Nuevo o Nuevo Comienzo. No es el Año Nuevo nuestro del 1 de enero. El Año Nuevo judío viene siendo a finales de septiembre o principios de octubre. Entonces, ¿verdad? Exactamente el día de mi cumpleaños. Allí es el Rosh Hashanah. No se le va a olvidar. No era el suyo, era el mío, hermano. Porque eso varía, ¿verdad? No cae siempre en la misma fecha. Pero es entre finales de... En este año cae 13 de septiembre, pero el año pasado cayó a finales de septiembre, a veces cae a principios, por ahí, o sea, se mueve, ¿verdad? El principio de año se mueve según las lunas, según muchas cosas. Y luego la cuarta fiesta dada por Dios a Moisés es el Yom Kippur, o día de la expiación. Este es el día de ayuno nacional. Todo Israel ayuna el día de expiación, pero tiene que ver con el ayuno de Esther también. Yom Kippur. Y la quinta fiesta dada por Dios a Moisés es la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las enramadas. Aquí la gente, es muy bonito ir a Israel cuando están en fiesta de los tabernáculos, porque la gente afuera de sus casas hace como unas enramadas, unas champitas, y por toda la semana están allí, duermen ahí, hacen fiesta allí, celebran, y cuelgan de las enramadas los frutos, las granadas, todos los frutos en la azúcar, ¿sí? O los gajos de uva, entonces hacen una azúcar, y esa es como su cobertura, y lo que ellos están demostrando o representando es que en realidad su cobertizo o su casa aquí en la tierra es temporal, que un día va a pasar, pero que hay un tabernáculo que es permanente en los cielos, o sea que su paso por la tierra es temporal, ¿verdad? Que así es corruptible. Entonces es lindísima la fiesta de los tabernáculos, es la fiesta, creo yo, que se celebra con más algarabía. Quiero decirle algo, Jesús se cree, o más bien hay casi evidencia bíblica, de que Él nació para fiesta de tabernáculos, en tiempo de fiesta de tabernáculos. De hecho, Él se cree que va a volver en fiesta de tabernáculos. Él comenzó su ministerio en fiesta de tabernáculos. Y si usted lee, dice, en el último y gran día de la fiesta, Él se levantó y dijo, si alguno tiene sed, beba a mí, beba. Era la fiesta de los tabernáculos. Sí, como por octubre. Entonces, estas últimas tres fiestas, hermanos, la 3, la 4 y la 5, o sea, el Rosh Hashanah, Yom Kippur y fiesta de los tabernáculos, estas tres conforman la fiesta del Yom Teruah. Solo en estas tres se sonaba el shofar. Entonces, ¿se acuerda que dijimos que el Yom Teruah era llamado la fiesta de las trompetas? Y son estas últimas tres de las dadas por Dios a Moisés, el Rosh Hashanah, el Yom Kippur y fiesta de los tabernáculos. Esas tres conforman el Yom Teruah, es un conjunto. Y en estas tres era que se sonaba el shofar, o sea, en el cambio de año, en el tiempo de expiación, pero es diferente el sonido, ¿verdad? Como de lamento en la expiación y en la fiesta de tabernáculos. Entonces, es como una voz profética en estos tres eventos importantes que forman el Yom Teruah. Veamos el año nuevo. Levíticos 23, 23 al 25 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, o sea que era santa convocatoria para el cambio de año o el año nuevo. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. O sea que será un día de reposo, era un día que no trabajaban.
Era un día que lo dedicaban solamente para el Señor, ¿verdad? Ese es el cambio de año. El sonido particular del shofar que anuncia el Rosh Hashanah, o sea, el cambio de año, es el sonido que abre la puerta y proclama un despertar, proclama una preparación para recibir al Mesías. El despertar, amados, tiene que ver con una condición espiritual, con una condición del corazón. Si la gente no es despertada, nunca será equipada para recibir al Señor. Por eso, cuando hemos hablado nosotros del espíritu de Elías, que estuvo presente en Juan el Bautista para preparar la venida del Señor, pero también hemos hablado que el espíritu de Elías viene de nuevo o está viniendo otra vez a través de una generación profética que está preparando al pueblo para recibir al Señor en su segunda venida. El espíritu profético o la voz profética o el sonido del shofar, si usted quiere, lo primero que hace es provocar un despertar. Cuando el shofar suena en el espíritu, lo que significa es despiértense, despiértense, alerta, alerta, estamos llamando, estamos anunciando, estamos convocando. Eso es lo que representa el sonido del shofar. Entonces, cuando el mover profético se levanta en la iglesia, es para dar una voz de despertar. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Levántate, anunciadora de Sión, súbete a un monte alto, anuncia. Todo tiene que ver, está hablando de una posición espiritual. El estar en un monte alto tiene que ver con intimidad con Dios. Está hablando de ser voceros, anunciadores del Dios Todopoderoso. Está hablando de un despertar, de una voz de alerta, de una voz profética que provoca un despertar en el pueblo. Siempre que un profeta va a un lugar, a una iglesia, un verdadero profeta, la palabra que suelta, la palabra que declara, tiene que provocar un despertar en el corazón del pueblo. Tiene que ser, porque para eso es lanzada la palabra profética, para que sean despertados el espíritu de las personas, para que sean abiertos los oídos espirituales, sean abiertos los ojos espirituales, que se provoque un cambio de dimensión. Un despertar interior para estar preparados para recibir al Señor otra vez. Si estamos adormecidos no podemos recibirlo. Hay que estar alerta, hay que estar despiertos, hay que estar como las vírgenes, ¿verdad? Con las lámparas llenas de aceite. Entonces ese shofar hoy anuncia y urge a despertar porque Él está a las puertas. Es tiempo de expectativa, de hacer ajustes para la consagración, amados, para la limpieza. Si Dios nos está despertando, el despertarnos no solo es para decir yo ya estoy levantado, yo ya estoy despertado, sino es para estar alerta y vernos a nosotros mismos en primer lugar. ¿Qué cosas tengo que ajustar? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas todavía necesito ser procesado y tengo que purificar? Se está hablando del atavío de la novia, la iglesia blanca, pura, sin mancha, sin arruga. Es un cambio de vestiduras. Usted oye muchas veces en reuniones, en eventos proféticos, que alguien dice, el Señor está dando vestiduras nuevas, el Señor nos está ataviando, el Señor está cambiando las vestiduras viles por vestiduras reales. Es un cambio de vestiduras porque es tiempo de la transformación de la iglesia. La vestidura tiene que ver con la condición de la iglesia. Cuando la palabra habla de una iglesia blanca, pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Bueno, blanca pura ya sabemos que tiene que ver con santidad, con ausencia de pecado. Pero cuando habla de sin arruga, amados míos, la arruga tiene que ver con la tradición y el legalismo. Arruga tiene que ver con los viejos argumentos. La arruga tiene que ver con aquello que aprendimos de los antepasados y seguimos haciendo, ¿verdad? Entonces el Señor tiene que despertarnos para que entremos en ese proceso de desarrugarnos o de plancharnos, hermanos, ¿verdad? Para entonces estar listos y preparados para recibir al Señor. Este día yo tenía así una enseñanza en algo muy sencillo. Tenía una blusa, me la puse una vez, era de una tela así muy arrugada. A mí me gusta comprar las cosas arrugadas para no tener que plancharlas.
Porque cuando uno anda de viaje, hermano, y llega de una reunión, mire, me pasó ahora en Monterrey, tuve que ir a una reunión, a un lugar, pero recóndito. Después me di cuenta que era el lugar más peligroso de Monterrey, que era el lugar donde había más ocultismo y donde había más pobreza. Y entonces dice el apóstol Byron, dice, ¿dónde mandaron mi princesa? ¿Por qué la mandaron? Ay, no, gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? Pero llegando yo de regreso de ese lugar, ya me estaba esperando la pastora que íbamos para otro lugar. Entonces no había tiempo de tal vez ni de cambiarse. Entonces uno no puede andar con la plancha y el lino y olvídese, hermano. Entonces yo, mi ropa es de esa que ya está arrugada y la arrugo más y no hay problema, ando a la moda, ¿verdad? Pero resulta que esa camisa así de esa tela bien arrugada. Y cuando la lavo, hermano, y a mano, y se arruga más y se encoge. Digo, yo no quepo aquí. O sea, estaba así, no es para tanto, quiero adelgazar, pero yo aquí no quepo. Y entonces me dice la hermana que estaba ahí, me dice, hermana, pero con la plancha hay que plancharlo bien para que se estire. Dije yo, y yo me pongo a pensar en que nosotros como iglesia, cuando nos arrugamos, hermano, estamos limitando la capacidad del Espíritu Santo. Tiene que venir el Señor, quitarnos toda arruga para que podamos expandirnos y tener más capacidad para todo lo que Él quiere derramar, ¿verdad? Porque lo que se arruga tiende a irse, ve las pasas. Usted pone una ciruela a deshidratar y cuando se arruga, hermano, sí, queda chupadito así, y tal vez era una ciruela grande, ¿verdad? Pues así pasa con la iglesia. Cuando se va arrugando, es como que se va deshidratando, va perdiendo vida. ¿Sí? Entonces, tiene que venir este tiempo, a través de la voz profética, estirarnos y que se nos quiten las arrugas y las manchas, hermano, para poder recibir al Señor en su segunda venida, ¿verdad? Las manchas no es que se quitan con Clearasil ni con una crema que vende el profeta Sergio, no. Las manchas se quitan con el detergente espiritual. Bueno, el día de la expiación, Levítico 25:9, dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta, hablando del shofar, en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. No era en un solo lugar, es que toda la tierra de Israel tenía que oírse la trompeta o el shofar que anunciaba el día de expiación. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Cristo vino no solamente para expiar nuestros pecados por un año, sino para redimirnos de la culpa y del pecado y de la condenación permanentemente. En fiesta de tabernáculos, Levítico 23, 33 al 36. Yo creo que en la hoja que le di de la fiesta quizá tiene las citas bíblicas en la hoja y usted puede agregarlo ahí a su estudio. Levítico 23, 33 al 36, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. O sea que la fiesta de tabernáculo duraba 8 días, ¿verdad? 7 días juntos y luego el octavo era un día más especial porque era de santa convocatoria. Entonces aquí nos está hablando en qué consistía la fiesta de los tabernáculos, y esta es una de las fiestas en las cuales se tocaba el shofar o la trompeta. Veamos, en fiesta de tabernáculos dice, los judíos vivían a la expectativa de la fiesta de los tabernáculos, de hecho todavía, porque ellos están esperando que el Mesías venga en fiesta de tabernáculos. El Mesías ya vino el día de fiesta de tabernáculos, pero que va a volver en su segunda venida, pero para ellos no ha venido como Salvador, sino que según ellos va a venir como Salvador, pero para nosotros va a venir como Señor. Entonces ellos vivían a la expectativa de esta fiesta, el día de la esperanza de la venida del Mesías. Esta fiesta duraba 7 días y el séptimo día se cantaba Isaías 12. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, porque Yeshua significa el que salva.
Recuerda, ¿verdad?, que les he hablado que iba este hombre con un cántaro vacío y llegaba hasta el estanque del Siloé y decía: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, e iba a traer, ¿verdad?, del estanque de Siloé, pero este hombre iba siempre con el cántaro vacío. Por eso cuando Jesús vino, él habló de que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y cuando lo hizo en el último y gran día de la fiesta, era fiesta de tabernáculos, lo que Jesús estaba diciendo es: ya este hombre no va a ir con el cántaro vacío. Aquí estoy yo, Yeshua el que salva. Yo soy la fuente de la salvación. Yo soy la fuente de agua viva. Él es el cumplimiento de esta fiesta. Él es nuestro tabernáculo. Amén. No solo eso, nosotros vamos a ser su tabernáculo, porque Él va a morar y habitar para siempre en medio nuestro. Nosotros somos la habitación de Dios, amados. Es algo bien tremendo. Es como David. Recuerda, David quería hacer casa al Señor, pero un día el Señor le habló y le dijo: no me harás tú casa a mí, yo te haré casa a ti. Qué tremendo que el Señor nos diga que Él nos va a hacer casa. Seguimos con tabernáculos. En el Evangelio según San Juan capítulo 8, eso es lo que estábamos hablando, en el séptimo día, en medio de la algarabía, la gente lanzando agua hacia arriba, que es muy bonito. Recuerda, hermana Yoli, cuando aprendieron esa danza que iban y tiraban el agua hacia arriba. ¿Se acuerda, Yoli, de ese canto? Ya no. Pero hermana Mirlen sí se acuerda. Tampoco. Que lo aprendieron. Eso, bueno. Entonces, no, pero en hebreo. ¿Cómo era, Yoli? Bueno, bien que saben, ya la vamos a poner a danzar. Y entonces van y entran tirando agua. Mai. Sí saben, ya la voy a poner. Bueno, se están acordando, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es lo que quiere decir salta o fuente salta o río de vida, río del Espíritu, sí. Entonces, ellos lo que estaban declarando es que la fuente de agua, la fuente de vida va a venir para ser el libertador. Y entonces sonaban todos los shofarot y la gente danzando y una gran fiesta. Para ellos siguen celebrando esta fiesta de esta manera. Para ellos todavía no ha venido el Mesías y ellos celebran que un día va a venir, un día como eso, ¿verdad? Pero es bien hermoso porque sí, hay gente cristiana que sí sube a Jerusalén para celebrar fiesta de tabernáculos con un contexto diferente, porque ya tenemos al Yeshua, al Salvador, al Mesías que ya vino, ¿verdad? Así es que véase a ver si vamos a celebrar tabernáculos a Israel. Entonces Jesús se pone en pie, alza su voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, yo soy el pozo de la salvación, el Mesías prometido, ¿verdad? En Él está la salvación. El Rosh Hashanah es el toque temprano del shofar, recuerda el cambio de año. El Yom Kippur es el toque tardío, que es el día de la expiación. Y tabernáculos o Sukkot es ¿verdad? Es el toque final y anuncia que Él viene, que salió al encuentro. Entonces los profetas, como un shofar, anunciarán el regreso del Mesías, llamarán a la consagración y al despertar. Esa es la función, esa es la identificación con las fiestas judías. Y recuerde, no es que nos vamos a judaizar, pero todo lo que es natural para Israel es espiritual para nosotros. Ellos lo celebran en un contexto natural, pero para nosotros tiene un significado tremendo porque es el cumplimiento espiritual de lo que fue prometido. Entonces, ¿se acuerda? Le dije que son 7 fiestas, de las cuales 5 fueron dadas por el Señor a Moisés y posteriormente se agregaron 2. Y estas 2, o sea que fue posterior a Moisés, uno es la de Purim, que conmemora la victoria plena de Esther. Y luego la otra fiesta es la fiesta de Hanukkah o fiesta de las luces. Casi esta fiesta coincide con final de año. Entonces algunos cristianos que ya se dieron cuenta que festejar la Navidad es pagano, entonces lo que han hecho es que se cambian a Hanukkah, ¿verdad? Aunque no son judíos. Pero, lo que quieren es celebrar algo y como Hanukkah es de las luces, entonces vamos a celebrar Hanukkah.
Esto conmemora que Dios hizo un gran milagro. Yo no sé si usted ha estudiado sobre los macabeos que tenían aceite nada más para unos cuantos días y Dios les hizo un milagro que se extendió para más días. Es la victoria que tuvieron los macabeos sobre Antíoco Epífanes, y porque este había profanado el templo, y bueno, ya eso en historia bíblica lo podemos estudiar, pero la fiesta de Hanukkah tiene que ver con las luces y hay una ceremonia especial que se enciende cada día, dura 7 días también, y cada día se enciende una de las luces de una que parece una menorá, pero tiene más brazos, y cada día, según los días que les duró el aceite a los macabeos, así son los brazos que tiene el candelabro. Y tienen también unos como trompitos que tienen unos símbolos hebreos, etcétera. En otro tiempo tal vez vamos a aprender sobre Hanukkah. Bueno, las fiestas bíblicas tuvieron pues un cumplimiento parcial en Jesucristo, hablan de Cristo, pero tienen una proyección profética, como dije, y tienen vigencia hasta hoy. Digo que se cumplieron parcialmente en Cristo porque hay cosas que se están cumpliendo en la época del Espíritu Santo y se están cumpliendo a través de nosotros y en el tiempo de los profetas. Hablemos del despertar. Dijimos que el sonido del shofar es sobre todo para provocar un despertar. En Ageo 1, recuerda, si usted ha leído Ageo 1, está hablando de que la gente trabaja mucho, pero el dinero no les rinde, el jornal, dice, lo meten en saco roto, se esfuerzan, pero no consiguen realmente nada. Y entonces el pueblo estaba muy preocupado de vivir en casas artesonadas, de tener su propia casa, pero tenían abandonada la casa del Señor y no edificaban nada en la casa del Señor porque cada quien solo estaba en lo suyo propio. Entonces, ¿se acuerda? Ya creo que en el capítulo 2 de Ageo, el Señor dice que despertó el espíritu de Zorobabel y de Josué. Zorobabel era el gobernador, que esto tipifica al apóstol, para dirigir la reconstrucción de su templo. Sí, y Josué era el sumo sacerdote. Entonces, ellos son despertados. Estamos hablando del despertar de la voz profética. Entonces, fíjese que la palabra despertar viene del hebreo ur, que tiene 5 significados. Ur quiere decir levantar. Ur quiere decir provocar. Ur quiere decir motivar. Ur quiere decir abrir los ojos y Ur quiere decir iniciar algo. Entonces, cuando el shofar suena, es para provocar un despertar o un Ur. Y ese Ur tiene que ver con estas 5 cosas: levantar, provocar, motivar, abrir los ojos e iniciar algo. Allá están profetizando, hermanos. Si quieren nos vamos para allá. Entonces, para que haya un nuevo comienzo, hermanos, porque siempre también usted oye a los profetas, donde quiera que usted vaya y hay un profeta, le va a hablar de un nuevo comienzo y le va a hablar de un nuevo nivel. Y aunque usted no entienda nada, pero usted va a entender que le dijeron que va a subir a un nuevo nivel y que va a empezar algo nuevo, un nuevo comienzo y nuevas vestiduras, y siempre le hablan de cosas nuevas. Los profetas siempre le van a declarar eso. Por supuesto, no le van a profetizar que va para atrás, ni le van a profetizar que va para abajo. Siempre le van a profetizar que va en avanzada y que va para arriba, ¿verdad? Entonces, debe de haber un despertar, pero para que haya un despertar es necesario un anuncio profético y a su vez que haya voz de profeta, voz de shofar, que llama a la reedificación. O sea, para que haya un nuevo nivel, para que haya un despertar, para que haya un nuevo comienzo, tiene que haber un despertar. Para que venga un despertar, tiene que haber una voz de profeta o tiene que haber un shofar. ¿Me explico? La voz profética provoca un despertar, una activación, provoca una inquietud. Cuando un profeta llega a un lugar, por legalista que sea el lugar, la gente queda inquieta y dicen, es que hay, como que hay algo más, hay algo nuevo, hay algo de lo cual están hablando, ¿verdad? Entonces, Nehemías fue uno de ellos, ¿verdad? De estos reedificadores y de estos que tenía el shofar para llamar a la reedificación. Usted recuerda el profeta Nehemías, ¿verdad? Es uno de los que fue usado para restaurar, para reedificar los muros de Jerusalén. ¿Se acuerda? Nehemías era copero del rey Artajerjes y le llegó a él la noticia de que los muros de su ciudad estaban derribados, estaban destruidos, y él entró en una tristeza profunda y el rey le preguntó, ¿qué te pasa, Nehemías? Él era el copero del rey, es decir, el que le
le probaba primero al rey el vino para que no le fueran a dar ningún veneno. Y entonces él consiguió que el rey le diera cartas, le diera permiso, le extendiera recomendaciones y aunque le dieran árboles y todo para madera, ¿verdad? Para reconstruir el muro. Pero Nehemías era un profeta restaurador. No era en sí un albañil, no era en sí sencillamente un carpintero. Él era un profeta restaurador. Y veamos Nehemías 4, 19 al 20, dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta. En otras palabras, en el lugar donde oyeres el shofar. En otra palabra, hoy día, donde oyeres al profeta hablar. Reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Es muy importante que nosotros sepamos discernir dónde está la voz profética, hermanos. Porque en este tiempo hoy día no es de ir a todas las reuniones que hay, no es de ir a todo donde viene gente. Usted tiene que discernir dónde está la voz de Dios y dónde está la voz profética y dónde Dios lo está llamando que usted debe de estar. Hay gente que donde quiera que viene alguien, allí van y terminan con un enredo tremendo. Usted tiene que saber y discernir dónde está la voz del profeta de profetas que lo está llamando a usted para estar en ese lugar. Porque si está en el lugar que Dios quiere que esté, usted va a estar bien ubicado y usted va a ser bendecido, nunca va a ser confundido. Amén. Entonces Nehemías dice, ¿verdad? Donde oyereis la voz de la trompeta, donde oyereis el sonido del shofar, reuníos con nosotros, reúnanse donde está el profeta, porque de ahí viene la instrucción, de ahí viene la directriz para reedificar los muros. Vamos a ver, ya casi terminamos, en la conquista, el uso que se le da el shofar en la conquista. Esto lo conocemos muchísimo, Josué capítulo 6, verso 2 al 6. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero. Aquí fue bien específico, habla de bocinas, pero habla de cuernos de carnero, delante del arca. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, perdón, lo que quería decirles es que dice anteriormente, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo haréis durante 6 días, o sea que ahí ya iban 6 vueltas. Al 7º día es que dan 7 vueltas, o sea que son 13 vueltas, o sea que ese canto no es bíblico, que los israelitas dieron 7 vueltas, los israelitas dieron 13 vueltas alrededor de Jericó. Sí, no sabe sumar el que hizo el canto. Y por eso, mire, cuando dicen vamos a conquistar la ciudad, hay que dar 7 vueltas, hermano. Y son 13 las que dieron, hermano. El último día fue que dieron 7, pero ya habían dado 6. Esa era la instrucción del Señor. Bueno, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, ese es otro toque. Así, cuando lo toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Ahora, si usted ve, aquí no son profetas, son sacerdotes, tipo de intercesores. Los que llevan aquí las bocinas, ¿verdad? No son profetas, en este caso en particular. Pero Josué es un profeta, el que está como líder, es un guerrero, un profeta guerrero. Pero estos sacerdotes que van delante del arca, van como cuidando, como guardando el arca, la presencia del Señor. Entonces aquí vemos cómo se usaron los cuernos de carnero en la conquista de Jericó, en la conquista de una ciudad que les costó penetrarla, pero ellos usan el cuerno
para un anuncio. Realmente, hermanos, la gente gritó antes de que cayera el muro. Porque normalmente uno cuando ve que algo ocurre, ¡ah!, cuando meten un gol, después del gol es que gritan, no antes, ¿verdad? Pero aquí fue al revés. La gente gritó y después cayó el muro. Es al revés de como lo hace la gente naturalmente. Nosotros en el Señor por fe declaramos la victoria, por fe gritamos. Nosotros creemos que la victoria es nuestra y celebramos aunque después lo veamos. O sea, nosotros somos de los que celebramos antes de mirar, hermanos. Antes de mirar con este ojo, pero lo miramos en el espíritu. Eso es como cuando usted necesita dinero. Usted necesita algo para comprar y usted dice, no tengo, pero lo tengo. Es que ya lo tengo, aunque no lo tengo, pero yo lo tengo. Porque mi papá lo tiene. Y así tiene que ser nuestra declaración. Y cuando Dios le dice, la ciudad es tuya, la entrego en tu mano, usted dice, es mía, yo grito, yo declaro, es mía, es mía, es mía. No importa lo que los demás vean, yo lo declaro y yo sé que lo veré. Un día lo voy a ver. Entonces, esto, el shofar realmente anuncia una victoria. Realmente aquí estaban haciendo una declaración de apropiación del lugar. Y por cuanto ellos gritaron su victoria, después los muros cayeron. Los muros cayeron después. Entonces, es importante la conquista. Jeremías 4:5 dice, anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonar, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Fíjese bien, está hablando de ciudades fortificadas, pero que el profeta va a ir a tomar esas ciudades fortificadas. Pero primero él dice que hay que anunciar, hay que proclamar, hay que tocar trompeta, hay que pregonar, hay que juntarse, hay que decir, reuníos, entrémonos en las ciudades fortificadas. Entonces, en la conquista, el cuerno de carnero era importantísimo. ¿Qué quiere decir esto? La voz profética es sumamente importante para la conquista de una ciudad. Muchas veces hay gente, pastores que no son profetas o no se mueven en la unción profética y quizás se lanzan a conquistar, a tomar una ciudad. Pero lo que nos habla la Escritura a lo largo de los tiempos es que eran los profetas, los estrategas, a los cuales Dios les daba dirección para conquistar las ciudades. La conquista, la unción de conquista tiene que ver con la unción profética y el establecimiento tiene que ver con la unción apostólica. Entonces, este es el orden bíblico y por eso el shofar era tan importante en la conquista de ciudades. ¿Qué es un shofar? Sí, en lo natural es un cuerno de carnero o de antílope que representa el shofar, la voz profética o al profeta. ¿En qué fiestas judías se tocaba el shofar? En Yom Teruah, que son las últimas 3 de las fiestas dadas por Dios a Moisés, y son Rosh Hashanah, el día de la expiación y tabernáculos. ¿Por qué es necesario que suene la voz profética dentro de la iglesia de Jesucristo? Para despertar, anunciar la venida del Mesías. Una de las funciones de la voz profética, amados, una de las funciones del shofar es declarar sobre nuestras ovejas e hijos espirituales lo que no se ve. Mire, usted comience a profetizar y profetizar lo que no ve, pero lo que Dios dice que son, y un día lo va a ver. Usted siga diciendo que son lindos, que son hermosos, son preciosos, son hijos de Jehová, son bendecidos, son obedientes, son humildes. Un día lo va a ver. Pero profetice y declare, porque para eso es el profeta. Los profetas son sanadores, son restauradores. Porque la voz, amados míos, lo que nosotros declaramos tiene mucho poder. Si yo digo, líbreme Jehová de decir que son unos rebeldes, yo estoy atando a mi gente, al pueblo. Yo tengo que decir siempre lo mejor de mi gente, de mi pueblo, de los hijos, ¿verdad? Que Dios me ha dado, porque así debemos de declarar, amados, de acuerdo al propósito de Dios, y eso va a traer mucho fruto y mucha bendición.